Alguna vez, esta casa fue la frontera sur de la Argentina, el límite con los pueblos mapuches. Con el tiempo, ya en el siglo XX, Susana Bombal, su dueña, recibía aquí a gente vinculada con el arte, artistas y amigos. Uno de ellos, Jorge Luis Borges. En esta casa, la amistad entre Susana Bombal y Borges dejó huella y un laberinto. ¿Hay una máquina Borges? ¿Una máquina de hacer literatura? ¿Hay una colección de recursos, de formas de ver la escritura? ¿Cómo se escribe al amparo de Borges después de Borges? ¿Cómo se huye de ese autor que parece haberlo escrito todo? Con sus relatos, con sus ensayos, con su forma de pensarlo todo, Borges dejó planteados algunos problemas para los escritores que vinieron después. Se lo ha leído de mil maneras, se lo ha enfrentado, se lo ha tratado de esquivar, se lo ha aprovechado, incluso se lo ha venerado. Difícil pensar cómo sería la literatura argentina si Borges no hubiera existido. Como lo hizo el propio Borges con textos de otros, Martín Coan escribió algunos cuentos a partir de textos de Borges, de sus personajes, de sus situaciones. Escritor y profesor, Coan está en el laberinto para revisar los engranajes de la máquina Borges. La literatura argentina sin Borges es impensable, no solo por la presencia de Borges, sino por lo que Borges hizo con sus precursores, para decirlo borgianamente. Y una economía, si querés, imaginaria, en la relación entre literatura y vida también. La idea de que la literatura es lo otro de la vida, que lo que nos apasiona a la literatura es aquello lo que no es como la vida. Para la vida está la vida. Yo creo que Borges es hoy un espacio de disputa literaria, ideológica, política, en algunos aspectos una disputa que transcurrió en la propia vida de Borges. Siempre hubo una ecuación de economía inversa entre la veneración que se le tenía y la lectura que se hacía de su obra. Esa veneración funcionó como compensación de la lectura y no como estímulo de la lectura, porque llevaba de por sí también ese efecto de intimidación. Colosal, genial, sabio, maestro, ¿quién soy yo para leerlo? Ocurre eso y ocurren otras cosas, también se lo lee muchísimo. Borges sigue produciendo lecturas contemporáneas, se sigue leyendo y escribiendo sobre Borges. La crítica literaria, la enseñanza, los escritores que reescriben y que retoman a Borges, señalan su vigencia. Eso es sostener un escritor como vigencia y como existencia literaria. Claudia. Martín, no te esperaba. ¿Dónde entraste? Igual estaba con vos. Bueno, acá es donde durmieron Borges y la madre. Hacé tetí y elegí una cama, porque el cuarto es todo para vos. Donde durmió Borges yo no me animo. Debe haber dormido acá. No sabemos con cuál. Para mí acá. Entonces... Sí, porque si es ciego, el trayecto más corto, yo diría, ¿no? Entonces yo duermo ahí. ¿Dónde durmió la madre? Donde durmió la madre. Yo me siento más madre que Borges, claro. Así que bueno, acá voy yo. Deja tus cosas y nos sentamos un rato si querés. Dale. ¿Hay una máquina Borges, una serie de recursos que uno puede identificar como que es una máquina de escribir? Yo diría que sí, y en un sentido muy, muy potente. O sea, más aún de lo que uno podría decir de tantos otros escritores que también son extraordinarios y en los que también uno puede reconocer un estilo, un sello, una singularidad, más todavía que eso, porque creo que Borges tiene todo eso, que corresponde a todo gran escritor o a muchísimos grandes escritores,
pero también un agregado que tienen algunos pocos grandes escritores, que es una máquina, yo diría, de la literatura y no solo de su literatura. Me parece que el plus que tiene Borges es, en gran medida es ese, que es la máquina Borges es la literatura como máquina, no es solo su obra, su concepción de la frase, su estilo, su sello, en el sentido que los grandes escritores tienen un sello y definen un estilo, sino que hay en toda la obra de Borges, pero también en cada texto de Borges, de alguna manera la máquina que funciona es la de la literatura, una idea de la literatura, una concepción de la literatura, o ciertas grandes cuestiones de la literatura que están siendo pensadas, aunque no sea de manera explícita. Por eso es tan, yo diría, es un escritor tan potente también por eso, porque no es solo alguien que pone a funcionar una literatura o su literatura, pone a funcionar la literatura. Bueno, acá las bibliotecas son infinitas, ¿no? Sí. Acá tenés la colección Sur, que creo que está completa, porque hay parte en otra habitación, pero están todos los números. Pero entonces tiene que estar en el número 167, es que Borges publica de Massons. Si eso está, mira. Acá no. Acá sí. Acá Ahí. Mira. Qué linda la tipografía. De Massons. Yo no lo puedo creer. Increíble. 3 pesos. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos de Tarbug y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. Lee la carta, interpreta que el padre murió, sabe que Lowenthal en realidad fue el responsable del desfalco y que la acusación hacia el padre fue falsa y el padre tuvo que dejar el país y cambiar de nombre por eso, y decide vengarlo, ahora que ha muerto, matando a Lowenthal. Y ahí me parece que hay algo que es también colosal, bueno, todo en Borges es colosal y en Massons también, porque el cuento mismo es sobre la verosimilitud. Claro. No solo establece, como cualquier ficción literaria, un pacto de verosimilitud con el lector para que la historia funcione, sino que de alguna manera el asunto del cuento también es la verosimilitud. Cómo hacer que una historia increíble, cito a Borges, sea creída, pero el último verosímil, el más fuerte, el que se resuelve en el párrafo final, es que la policía le crea que Lowenthal intentó abusar de ella y que ella lo mata en su defensa. Pero otra vez, causa y consecuencia, acción y reacción, en vez de pegarse, se separan. Es un crimen pasional con delay, con diferimiento y con demora, cuando el crimen pasional es puro impulso. La obrera Emma Suns recibe una carta que le dice que su padre murió y culpa por esa muerte a Lowenthal, que es su patrón y fue el socio de su padre. Quiere matarlo, vengar al padre, y lo hace con un plan. Va al puerto y se acuesta con un marinero. Vuelve, se entrevista con Lowenthal, lo mata con la pistola que él mismo guarda en su escritorio. Ante la policía habla de un ataque sexual. Dice Borges, salvo las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios, el argumento es verdadero. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español. Fue una herramienta para Emma, como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Al producir la huella en el cuerpo y acostarse con el marinero, cambia la motivación, que tampoco igual termina siendo exactamente un impulso. Pero hay algo que el cuerpo le revela. Ella, de la experiencia sexual con el marinero, no sale solo con la huella corporal que le van a permitir sostener su coartada ante la policía. Le revela una humillación que cambia su móvil, diríamos. Por la humillación que vivió al acostarse con el marinero, que no solo desplaza la venganza, el vengado deja de ser el padre y pasa a ser la madre, sino que el padre deja de ser víctima y pasa a ser victimario. De la trampa y de la estafa de Lowenthal, el padre era la víctima, pero de la cosa horrible que le hicieron a la madre, el padre era el victimario. Entonces Emma, que en el comienzo del cuento va a matar a Lowenthal como hija de su padre,
termina matándolo Como hija de su como madre. hija de su madre. Todo el mundo sabe que una puta no besa. Por eso, cuando esa mujer a la que había elegido en un bar cercano al puerto, por percibir en ella algo indefinido pero especial, acercó los labios entreabiertos a los suyos, abiertos también, pero en goce, para besarlos, o en realidad para hacerse besar, se sintió Eric Grieg primero confuso, más aturdido aún de lo que ya estaba por culpa del alcohol, pero luego, de inmediato, se sintió también extrañamente feliz. ¿En qué momento o en qué circunstancia tomaste la decisión de trabajar con Emma Suns, de transformar Emma Suns? Di vuelta al punto de vista en el cuento de Borges, pero di vuelta al lugar común. Emma busca en el diario Sí. un marinero de un barco que esa misma noche se vaya. Cosa que, pase lo que pase, eso termina ahí. En la relación con el marinero eso termina ahí. Es todo contingente, es la pura contingencia. En ese punto, preguntarse qué le pudo pasar al marinero. O sea, eso que justamente pasa como casi con la neutralidad del anonimato, como un objeto. ¿Qué pasa si lo convertís en sujeto? O sea, si le pones un nombre, y lo que hice fue poner un nombre que tenga las mismas sílabas, porque también el cuento de Borges, naturalmente, tiene el nombre de su heroína como título. Otro nombre de las mismas sílabas para construir otra subjetividad, porque si hay algo que no se le ocurre ni a Emma ni al cuento es preguntarse qué le pudo pasar al marinero, porque se supone que no pasa nada. No solo por la economía narrativa del cuento, que está totalmente concentrada en el drama de Emma Suns, también la escena sexual presupone que un marinero con una prostituta en un puerto va, descarga y se va. Se supone que no le pasa nada. Yo retomo esa nada, y en esa nada imagino que puede haber habido algo, que es que ella lo besa. Y que ese beso por parte de una prostituta es algo que el marinero, no en ese mismo momento, pero que después le queda dando vueltas. De modo que toda esa escena, que está destinada a ser contingente, momentánea, caer en el olvido, ser inconsecuente, excepto en las huellas que Emma decide que necesita que su cuerpo tenga, solo con pensar, con conjeturar, con postular un nombre, y con un nombre una subjetividad para ese marinero, y conjeturar su punto de vista, claro, bueno, aparece un despliegue que es en el que avancé para escribir Eric Grieg. Lo que ella quería, pensó Grieg, y pensó bien, era infligirse la humillación de ese encuentro, tal vez para aumentar su odio hacia alguien, tal vez para darse impulso hacia algo. Supo así, sin que nadie lo aliviara ya de tanta pena, que el beso que le había dado no fue una muestra de sutileza erótica, ni mucho menos una expresión de afecto que ella no supo o no quiso reprimir, sino, por el contrario, una forma casi perversa de aumentar esa humillación a la que la mujer se entregaba. Bueno, te voy a mostrar el laberinto, por fin. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, Bueno. ya. Se suele escuchar la frase hay que matar a Borges. ¿Hay que matar a Borges? ¿Qué te parece? Yo diría que ya no, en su momento la frase la lanza Gombrowicz. En su momento y en esas circunstancias probablemente era muy pertinente, porque lo que Gombrowicz, viniendo de afuera, detecta bien era esa hegemonía que podía ser verdaderamente aplastante para todos los demás escritores. Pero como entre aquel momento o el momento de digamos, los grandes textos de los 40 y 50 de Borges y el presente, pasó tanta literatura, yo diría que al revés, que hoy podemos contar con Borges sin ese efecto aplastante que hubo para los contemporáneos o para los escritores que vinieron a continuación, pero no es tanto eliminarlo como darle un lugar que no sea exactamente intimidatorio y apabullante para el resto de los escritores. Matar a Borges sería eso, resolver el efecto intimidatorio de un escritor que parece haber escrito la literatura total. ¿Lo abrís vos? ¿Largamos? Uy, Dios. A ver, hagamos así.
¿Te parece? Tenés razón, sí. Se me está yendo el espíritu de cooperación y estoy empezando a competir con vos y a ver que vos vas más rápido. Y eso me aturde. Bueno, se supone que la pasión del laberinto es perderse, no encontrarse, ¿no? Perdidos estamos, eso no cabe duda. Sí, yo no aguanto más de tanta pasión. ¿Te parece que algún día no hablaremos más de Borges? No, nunca no hablaremos más de Borges. Porque si un día dejáramos de hablar de Borges, pasaríamos a hablar inmediatamente de cómo es que conseguimos terminar de hablar de Borges. Entonces estaríamos hablando otra vez. Y al mismo tiempo esto, que por lo menos en mi parte no prospera, indica que efectivamente no se termina con Borges. No se termina Borges. Esto, bueno, mira, no es gran cosa, pero Mirá, eso va ahí. Déjame que yo sea, aprieto para que entre Borges. Sí, sí, sí. Falta una. A ver, abrí la caja. Nos quedó que nos falta una. Acá no hay nada. No te puedo creer. Sí, pero no. No hay Parece nada. que Borges pero falta no, una, es la del Borges medio. no se deja completar. Bueno, mejor, ¿no? Mejor. Que siempre quede algo. Mejor, pero si la podemos encontrar, mejor todavía. Mejor todavía. Vení, que te quiero mostrar algo. A ver, Algo de esta casa, ¿no? De las cosas que vamos descubriendo en esta casa. ¿de qué se trata? Mira, acá junté unas cartas que recibió Susana Bombal. Bueno, esto es una postal, ¿no? Él le mandaba de varios lugares. Ajá. Muchos de cuando me dieron el premio en tal universidad, ¿no? Viste que Esto tiene sí lo vi. Acá está totalmente ciego él, ¿eh? Sí. ¿Y lo conociste a Borges, Martín? Bueno, no, conocer estrictamente no. Una vez lo fui a escuchar a la Feria del Libro de Buenos Aires, una conferencia sobre Macedonio. En otra Feria del Libro fui, también en gesto de admiración cholula, firmaba ejemplares y le arrimé mi ejemplar de El Aleph. Años después leí una anécdota, que es una firma de libros con Bioy Casares, cola larguísima, y firman, y firman, y firman, y en un momento Borges le dice a Bioy: ¿te imaginas, Adolfito, en el futuro lo que va a valer un libro nuestro que no esté firmado por nosotros? Porque el efecto era que le estaban firmando todo. Bueno, yo alguna vez sí me arrimé, pero eso no es conocer a alguien, ni bueno, conocer a alguien nunca se sabe bien qué es, pero Claro. no trabé conversación ni 2 minutos, fue simplemente asistir a su presencia, solamente eso. Hablamos de esta cosa que es la máquina Borges de tomar toda la literatura del mundo para apropiarnos de esa literatura y poder escribir con eso. Eso sería como general. Elementos particulares, ¿podés determinar algunos en esta maquinaria de escritura? Borges, que es nuestro escritor central, reformula la idea de centro y periferia y pasa a pensar en la potencia de la periferia. Ya no la condición periférica que evidentemente tenemos, en la ambición de centralidad o en el orbitar en torno de la centralidad o en el imaginarse como un centro posible de algún otro mundo. Borges piensa la cultura argentina potenciando la periferia, en la reivindicación del margen. Y esa potencia radica, dice Borges, precisamente en la posibilidad de valerse de toda la tradición, de usar, de apropiarse de toda la tradición. No de la tradición argentina propiamente dicha, sino la universal. Porque la posición de una tradición argentina en ese punto, ¿cuál sería? Y Borges es el que la piensa muy probablemente como pocos y quizás mejor que nadie. ¿Cuál es esa tradición? Precisamente porque tuvo una conciencia que no siempre se tiene y que desde el nacionalismo a menudo no se tiene, que es que hay de por medio ni más ni menos que una discusión política e ideológica sobre cómo se construye esa tradición. En lugar de esencializarla y suponerla como dada y como trascendental o incluso como metafísica, Borges es el que tiene la plena conciencia e interviene sobre eso, además, en cuanto a cómo fabricar esa tradición, cómo fabricar un pasado y convertirlo en argentino. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender.
Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Hay otro texto de Borges, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que si bien vos no tomás exactamente la biografía, hay un cuento tuyo, El amor, que trabaja sobre Fierro y sobre Cruz, que de alguna manera pasa como un puente o como un eslabón para llegar a tu cuento, ¿no? Pasa y porque por ahí. En definitiva, bueno, claro, es lo que Borges hizo con Martín Fierro, ¿no? Ni más ni menos. Lo que uno pueda modestamente hacer, o cualquiera de estas reescrituras, tienen que ver con la manera en que aprendimos en Borges y con Borges que se actualiza una tradición, que no es preservándola, es transformándola. Lo que hace en un punto, bueno, lo decíamos, introducir toda una subjetividad y toda una biografía en lo que en Martín Fierro es apenas un punteo. Porque José Hernández pone en juego, en lo que narra Cruz, que ha sido su vida, aquello que lo acerca a Martín Fierro. Borges expande eso, expande esa subjetividad. O sea, le concede el espesor de la vida y de la subjetividad a un personaje que en el poema de Hernández no tiene ni ese espesor ni ese despliegue de subjetividad. Yo escribí El amor valiéndome de alguna manera de eso, decir, bueno, efectivamente ya tenemos todo un personaje. Y de alguna manera lo que hice fue volver sobre ese gesto en Borges y avanzar en la expansión de esa subjetividad y en la expansión imaginaria de lo que, no ya en el cuento de Borges, sino en el poema de José Hernández, queda en el fuera de escena, que es los 7 años que pasan Fierro y Cruz en las tolderías entre los indios. No cruzan palabra alguna los dos hombres entre sí. Están metidos otra vez cada uno en sus pensamientos. Piensan, evocan, sopesan, dirimen los dos sobre lo mismo, sobre el beso que se dieron hace horas en la pampa. Un beso de hombres, según quedó aclarado. Se dieron un beso de hombres. ¿Y de qué otra clase se iban a dar? Si al fin de cuentas hombres son. Se besaron en la boca, entreverando las barbas, ayudando a la apretura de los labios con una mano apoyada en la nuca del otro. Una mano que muda decía, vení para acá. Te permitís una irreverencia, ¿no? Porque no cualquiera se permitiría meterse con la sexualidad de Fierro. Así como dije hace un rato, si yo hubiese pensado voy a reescribir Emma Suns, no lo habría hecho. No dije haberle una irreverencia, no me veo así. Más bien lo vi en los efectos que por ahí produjo. Un poco como en... ¿Qué efectos produjo? ¿Te criticaron meterte con eso? En general produjo el efecto que yo deseaba, no diría preveía, que es la risa. Porque donde está la solemnidad y donde está lo reverencial, no hace falta la irreverencia en el sentido del sacrilegio. Pones un toque y ya está la risa, pero porque lo solemne siempre está al borde de la risa. Tadeo, lindo Tadeo, qué manera de quererte. Es el goce de tenerte, el solo Dios en que creo. Se echan mansos el uno junto al otro, sonríen satisfechos, son felices y lo saben. Han descubierto el amor. ¿Qué es lo que podemos tomar de Borges? Tantísimas cosas. Por lo pronto, yo diría otra vez, en distintos niveles. Uno a nivel de género, Borges produce una transformación y, si se quiere, una ruptura al modo de las vanguardias en un género que no tiene tradición de ruptura, porque ya la ruptura es una tradición, que es el cuento. La manera en que Borges mixtura, combina, desconcierta. No es algo que uno pueda tomar fácilmente en Borges, pero sí me parece una referencia fuerte a nivel o escala género. A nivel de construcción y de procedimientos, insisto, no puedo sino decir una y otra vez que son infinitos, pero me parece que en Borges hay algo que a mí por lo menos me atrae muchísimo, que es el modo en que una narración se produce siempre de manera explícita o implícita bajo la pregunta de cómo narrar. Y de hecho la inhibición que un gran escritor como Borges produce, y que tiene que ver con que produce el efecto de que todo lo que se pueda escribir ya ha sido escrito por él, efecto imaginario, pero efecto al fin,
es extraordinario porque uno diría, bueno, ¿por qué pesa así sobre los novelistas? ¿Por qué pesó así sobre los novelistas género que no transitó? Porque no precisó transitarlo. El evitar las novelas tiene que ver justamente con una elección estética que está en el género, está en el relato y está en la frase. O sea, está en las distintas escalas, que es contraer, reducir, comprimir, resumir. Esa voluntad, insisto, en la escala de género de ir al cuento y no a la novela. Y en cada cuento, que el cuento funcione como el resumen de otra historia no narrada, la narración de una historia que nadie narró. Y luego a nivel de la frase, el pulido de la frase, la economía verbal, es intrínsecamente ajena a la novela. Borges. Si fuese un dios, habría que adorarlo. Si fuese un prócer, habría que venerarlo. Si fuese un tótem hecho momia, habría que preservarlo. Pero era un escritor, hay que leerlo. Leerlo o reescribirlo, como hizo Fogwill, como hizo Cachajian. Lo demás es superfluo. Para Borges, quizás como para ningún otro escritor de la literatura argentina, escribir es escribir lo que se ha leído. Ese señalamiento es muy extraordinario, y cuando conversábamos de lo que se le debe, de dónde reaparece, de lo que se retoma, y decíamos, no se retoma solo una marca de estilo, una temática, una intervención de género, sino una concepción de la literatura, yo diría, esta es uno de los componentes más fuertes de esta concepción de la literatura. Y de eso somos deudores muchísimos. La idea de que la escritura viene de las lecturas, digamos, escribir es escribir lo que se ha leído. Uy, ¿nos vamos a ir con esto inconcluso, te parece? Falta una, además. Esto ya lo hicimos. Sí, pero viste que buscar es buscar varias veces en el mismo lugar. Sí, y en una aparece y uno no sabe por qué. Vamos, revisame estos. Uy. Así debería verse. Sí. Ah, no digas. El laberinto. Ah, pero esto... Esto lo hizo Borges. No habrá nunca una puerta, estás adentro y el alcázar abarca el universo. Bueno, completalo vos.